Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que hayáis disfrutado de vuestro merecido descanso después del esfuerzo del tema 2. Y desde luego, como siempre, espero que estéis muy bien. Nos toca empezar tema nuevo. Arrancamos el tema 3. En este tema nos ocuparemos de la lógica y la filosofía de la ciencia. ¿Y eso? Bueno, recordaréis que el tema pasado estuvimos hablando del tema del problema del conocimiento. Analizamos diferentes concepciones del conocimiento a lo largo de la historia de la filosofía. Pero si queremos estar al día, tendremos que decir que el conocimiento del mundo en la actualidad viene de la mano de la ciencia, de la que poco hablamos en el tema anterior. Así pues, en este tema intentaremos ocuparnos de qué es la ciencia, intentaremos analizar sus rasgos y su método. Pero veremos también cuáles son algunos problemas filosóficos que podemos vincular a la ciencia. Pero veremos también algunos problemas filosóficos que podemos vincular a este modo de conocer. También dedicaremos algunas clases a analizar la relación de la lógica con la ciencia. Nos ocuparemos, pues, de analizar algún tipo de razonamientos que pretenden ser válidos, pero no lo son. Las falacias. Haremos todo esto, pero antes tendremos que empezar por el principio. Podemos formularnos, para empezar, la siguiente pregunta. ¿Qué es la ciencia? Veámoslo. Empecemos el tema 3. Empecemos el tema de la lógica y la filosofía de la ciencia. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Empezaremos haciendo algo de memoria. Recordaréis que en el tema 1 dijimos que la ciencia, junto a la filosofía, era un modelo de saber que podíamos considerar racional. Pues bien, aprovecharemos para recordar también que en sus inicios la filosofía y la ciencia eran una y la misma cosa. Pero, entonces, ¿qué es lo que las diferencia? ¿Por qué no es lo mismo la filosofía que la ciencia en la actualidad? Bueno, pues para responder a esta pregunta podemos acudir, como de costumbre, a la etimología, al origen de las palabras. La palabra ciencia proviene del término griego scire, que en su versión latina se denomina scientia. Es decir, el griego scire y el latino scientia significan conocer. Sí. Claro, ya vimos en el tema 1 cómo esta filosofía y ciencia, que al principio eran lo mismo, intentaban conocer el origen de la realidad, la causa de determinados fenómenos. En definitiva, la regularidad, el orden en el mundo. O, por decirlo de otra manera, intentaban conocer el mundo sirviéndose del razonamiento, de determinadas razones, dejando de lado, como recordaréis, los dioses o divinidades o seres sobrenaturales. Más adelante diremos algo sobre la relación de la ciencia con el razonamiento. Pero antes, como decimos, nos ocuparemos de ver qué significa que la filosofía y la ciencia no son lo mismo en la actualidad. Como podremos ver en este tema, en un determinado momento de la historia, la filosofía y la ciencia toman caminos diferentes. Y eso se produce precisamente porque la ciencia adoptará un método propio que la caracteriza, y con él poseerá una serie de rasgos que hacen que la ciencia sea algo diferente de la filosofía. De hecho, algunos de estos rasgos ya fueron estudiados en el tema 1. En cualquier caso, si queréis profundizar en esta distinción entre la ciencia y la filosofía, un buen texto para iniciarse en este problema sería el capítulo 1 del libro Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. En este libro encontraréis un capítulo titulado El porqué de la filosofía, donde se analiza con bastante detalle en qué consiste la diferencia entre filosofía y ciencia. Pero de momento, tenemos que en la actualidad ciencia y filosofía no son lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos comentado, la ciencia en la actualidad se caracteriza por el hecho de poseer una serie de rasgos, pero también un método propio. Analicemos pues estos elementos. Empezaremos por los rasgos que definen la ciencia. 1. La ciencia es experimental. Sí, la ciencia es experimental.
Como ya se dijo, la ciencia funciona a través de los experimentos, de la experiencia. Sí, la ciencia es experimental, es decir, funciona a partir de aquello que percibimos por la experiencia o lo que puede ser estudiado mediante experimentos. Por eso dijimos en el tema 1 que lo que define a la ciencia es el hecho de ser empírica. Recordad que el término griego empiría hacía referencia a aquello que podíamos captar a través de los sentidos. Pero en la actualidad, cuando hablamos de experimental, podemos hacer referencia a esta experiencia de captación por los sentidos, pero también a los experimentos que se llevan a cabo en los laboratorios de todo el mundo. 2. El uso de la matemática. Otro rasgo de la ciencia actual es el uso de la matemática. Me imagino que todos y todas lo estaréis gozando en vuestras asignaturas científicas. Actualmente no se puede aprender ciencia sin un determinado conocimiento de la matemática que utilizamos para realizar algún tipo de cálculos o a través de las fórmulas. Por lo tanto, el uso de la matemática es otro rasgo fundamental de la ciencia contemporánea. 3. La ciencia es pública y revisable. La ciencia, tal y como quedó dicho en el tema 1, utiliza un lenguaje público y revisable. El lenguaje científico, en este sentido, es accesible a todo aquel o aquella que quiera aprenderlo. Esto es lo que hace que no exista ningún individuo con un conocimiento privilegiado. Y es que no solo todos y todas podemos aprender el lenguaje científico, sino que con ese aprendizaje podemos llegar a revisar e incluso a modificar alguna teoría científica si conseguimos demostrar que es falsa. 4. Uso de instrumentos. Si podemos aprender, revisar e incluso modificar teorías científicas, es gracias al uso de instrumentos. Estos nos permiten observar la realidad con mucho más detalle de lo que se hacía en la antigüedad, precisamente porque nos permiten observar el mundo con mucha más precisión que la que nos proporcionan solo nuestros sentidos. También nos ayudan a realizar mediciones mucho más detalladas, con lo que la ciencia puede explicar fenómenos tanto naturales como sociales con mucho rigor y precisión. Ahora bien, como hemos dicho, la ciencia no solo se define por esta serie de rasgos, sino también por servirse de un método. La palabra método procede de los términos griegos meta y hodos. Meta significa hacia y hodos significa camino. Es decir, un método es el camino que nos conduce hacia algo. Pues bien, ¿cuál es el método científico? ¿Cuál es ese camino por el que avanza la ciencia hacia el conocimiento del mundo? A grandes rasgos, tendremos que decir que la ciencia utiliza un tipo de razonamiento para avanzar en ese camino hacia el conocimiento de la realidad. Ese tipo de razonamiento recibe el nombre de razonamiento hipotético-deductivo. Pero para entender cómo funciona este tipo de razonamiento, tendremos que hablar de otros tipos de razonamiento diferentes. Para entender esto, tendremos que hablar de 3 tipos diferentes de razonamientos. El razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo y, por último, el razonamiento hipotético-deductivo, el característico de la ciencia. Veamos en qué consiste cada uno. Empecemos por el razonamiento inductivo. Este es un razonamiento en el que se ha pasado de una serie de observaciones particulares a una conclusión general. Si os fijáis, este tipo de razonamientos presenta un problema, y es que puede entenderse como una generalización. Un ejemplo típico de razonamiento inductivo es el de los cuervos negros. Yo puedo observar 1, 2, 100 o 1000 cuervos negros. Eso, según el razonamiento inductivo, podría llevarme a la conclusión de que todos los cuervos son negros. Pues bien, esta generalización se vino abajo al descubrirse, en un momento de la historia, que existían también cuervos blancos. En definitiva, el razonamiento inductivo presenta el problema de ser una generalización, que nunca es del todo válida, pues uno nunca puede agotar la observación de todos los fenómenos particulares. Uno nunca puede observar a todos los cuervos, pasados, presentes y futuros. Una crítica divertida a este razonamiento inductivo es el caso del pavo expuesto por el filósofo Bertrand Russell. El filósofo expuso un caso de un pavo al que alimentaban un poquito más cada día durante diciembre. Más o menos el caso es así.
El día 1 de diciembre, el pavo recibió una dosis de pienso de 50 gramos. El día 2 de 55. El día 3 de 60. El día 4 de 65. Y así sucesivamente. Pues bien, el pavo, siguiendo un razonamiento inductivo, es decir, observando particularmente que cada día su dosis ascendía a 50 gramos, estaba contentísimo el día 24 de diciembre recibiendo su buena dosis de 140 gramos. Gordo como estaba, esperaba deseoso su dosis de 145 gramos del 25 de diciembre. Pero la noche del 24 de diciembre lo mataron para comérselo en Navidad. Como veis, esta generalización que había hecho el pavo no le permitía llegar a la conclusión general de que absolutamente todos los días aumentarían su dosis 50 gramos. Mediante esta especie de broma, Russell permitió señalar en qué consistía el problema de la generalización del razonamiento inductivo. Al fin y al cabo, no es más que una costumbre lo que nos lleva a extraer una conclusión general, que nunca puede estar del todo justificada. Pero bueno, cambiemos de tipo de razonamiento, dejemos atrás el razonamiento inductivo para pasar al razonamiento deductivo. Si decíamos que en el razonamiento inductivo se pasaba de lo particular a lo general, en el razonamiento deductivo sucede al revés, se pasa de una conclusión general a la observación de un caso particular. Probablemente el ejemplo más célebre de un razonamiento deductivo es el siguiente. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Como veis, lo que define el razonamiento deductivo es que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Si Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales, entonces no puede ser que Sócrates no sea un mortal. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tengo un saco lleno de habichuelas rojas. Decido meter la mano para sacar una al azar. ¿De qué color será la habichuela? Muy bien, claro que sí, roja, porque no podría ser de otro color. Entonces, tenemos un razonamiento inductivo en el que se observan fenómenos particulares para sacar una conclusión general. Pero también tenemos un razonamiento deductivo cuya conclusión es firme, segura, necesaria. Como veis, a la ciencia le interesarán estas dos cosas, estas dos facetas de los razonamientos inductivo de un lado y deductivo de otro. Precisamente porque la ciencia también observa casos particulares, pero al mismo tiempo intenta extraer conclusiones generales, necesarias, seguras, justificadas. Entonces, ¿cómo lo hará? Pues bien, para responder a esta pregunta, tendremos que hablar del razonamiento al que habíamos hecho referencia al principio. El razonamiento hipotético-deductivo. Fijémonos en el nombre, hipotético-deductivo. Ya conocemos qué es el razonamiento deductivo, pero ¿qué es esto de hipotético? ¿Qué es una hipótesis? Bueno, podemos definir una hipótesis como una suposición, una idea que si fuera cierta nos permitiría explicar un problema al que no encontramos solución. Hipótesis es una palabra que se utiliza mucho en las investigaciones policiales, seguramente lo habréis escuchado en las noticias. La policía no descarta ninguna hipótesis. Es decir, que frente a un crimen, la policía no descarta que haya podido suceder determinado tipo de cosas. Podría haber sido un asesinato, es una hipótesis. Podría haber sido un ajuste de cuentas, otra hipótesis. Podría haber sido una estafa para cobrar el dinero del seguro. O podrían ser muchas otras cosas. Hay muchas hipótesis. Pues bien, diremos que en su método la ciencia utiliza hipótesis, pero también deducciones. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a verlo. Veamos cómo utiliza la ciencia su método aplicado a un ejemplo muy sencillo. Pero para eso necesitaré un voluntario. ¿Alguien se ofrece voluntario? Tú. Pues bien, de nuevo, cuento con la colaboración de mi amigo perro filósofo y hoy también científico, Valent. Pero antes de llevar a cabo este arriesgado experimento, diremos cuáles son los pasos del método científico.
1. Observación del problema. 2. Elaboración de la hipótesis. 3. Deducción de las consecuencias de la hipótesis. 4. Contrastación empírica o experimento. Y 5. Conclusión, es decir, corrección o verificación. Pues bien, este es el experimento que he llevado a cabo con mi querido amigo Valent. He observado, para empezar, que estaba bastante inquieto. He tenido que formular determinado tipo de hipótesis. ¿Será que quiere leer un libro de filosofía? ¿Será que quiere que le cante una canción? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que quiere darse una ducha? Bien, el tercer paso, como hemos dicho, consiste en deducir las consecuencias de la hipótesis, es decir, ¿qué pasaría si mi hipótesis fuera cierta? En ese caso, si quisiera que le leyera un libro de filosofía, dejaría de estar inquieto cuando se lo leyera. Si quisiera que le cantara una canción, dejaría de estar inquieto cuando se la cantara. Si quisiera comer, dejaría de estar inquieto después de haber comido. O si quisiera darse una ducha, dejaría de estar inquieto después de habérsela dado. Como veis, estamos deduciendo qué pasaría si nuestras hipótesis fueran ciertas. Después de este paso, hay que vestirse de bata blanca y lanzarse al experimento. Pues bien, después del experimento, hemos podido alcanzar nuestra conclusión. No quería leer un libro de filosofía. ¿Quieres leer un libro, Valent? No quería que le cantara "Oh sole mio". Nadie quiere que le cante. Tampoco quería darse una ducha. Vamos, Valent, a la ducha. Lo que quería es comer, que es lo único que quiere siempre, a todas horas. ¿Verdad, Valent? Pues bien, estos son los pasos del método científico. Como veis, en estos pasos se realiza una observación de casos particulares y a través de las hipótesis se realiza un razonamiento deductivo. Gracias a este razonamiento podemos obtener una conclusión necesaria. Así pues, tenemos una primera definición de la ciencia. Se trata de un modelo explicativo, racional, que tiene una serie de rasgos y se sirve de un método con unos pasos propios. Este método es lo que ha permitido que la ciencia se haya convertido en uno de los saberes más rigurosos, o en términos de Kant, que la ciencia, a diferencia de otros saberes, haya avanzado por un camino seguro, convirtiéndose en el modelo explicativo más fiable que tenemos en la humanidad a día de hoy. Precisamente, esto hace que la ciencia goce de un alto prestigio en nuestra sociedad. De hecho, sirve muchas veces como reclamo publicitario en televisión. Os sonará esta frase que dice, demostrado científicamente. Este prestigio hace que muchos tipos de saberes intenten vestirse con la bata blanca de la ciencia, hacerse pasar por ciencia. Esto es lo que llevará a un problema vinculado a la filosofía de la ciencia, que consiste en separar la ciencia de la pseudociencia. Precisamente de esto nos ocuparemos en el próximo vídeo. De momento, eso es todo. Espero que esta clase os haya resultado útil. Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Mi colaborador científico Valent y yo nos despedimos. ¡Chao! Valent, di chao.